El valiente Juan a la casa de una bruja. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Esta historia ocurrió en los años 30 en un pueblo llamado San Mateo. Tenían pocos habitantes, a lo mucho había 15 familias y todos eran de extracción humilde. Nadie sabía leer o escribir, pues no había escuelas y ahí era más importante saber trabajar para comer que ser letrado. El adinerado del pueblo era Ramón, que era el único que tenía una tienda en todo el lugar. En su tiendita vendía lo básico: jabón en polvo, velas, cerillos, aguardiente, manta y otros artículos que le traían de la gran Ciudad de México. Ninguno de este pueblo se había atrevido a salir de este lugar, y era sencillo entenderlo. No tenía necesidad de hacerlo, y no había transporte público para poder viajar a la gran ciudad, donde todo era modernidad y tenían otro pensamiento. Debían salir de ahí a pie o en burro hasta la estación de camiones más cercana, pagar un peso de ida y otro de vuelta, solo para sentirse agobiados y perderse en la gran ciudad, además de soportar las miradas inquisidoras y recibir alguna ofensa por no ser de ahí. Preferían quedarse en su pueblo y no someterse a tal suplicio, tan solo para saber qué había detrás del cerro. La mayoría de los habitantes se dedicaban a la venta de sus cosechas como el frijol, maíz, café. También intercambiaban sus productos. Tú me das una docena de huevos y yo te doy un montoncito de maíz. Otros más vendían puercos y gallinas que criaban. El pueblo era tan pequeño que no había iglesia, tan solo una capilla que rara vez era visitada por algún sacerdote para oficiar alguna misa en honor a la Madre de Todos, la Santísima Virgen de Guadalupe. Cierto día llegó al pueblo en su automóvil un hombre que venía de la gran ciudad para hacer negocios. Vendía muchas chácharas, espejos, peines, bolsas, utensilios de limpieza, y ofrecía algunos servicios como la reparación de zapatos. Él creyó que en este pueblo podría vender todo lo que traía y reparar algunos calzados, pero a las pocas horas de estar ahí comenzó a desilusionarse. No había vendido nada, y de zapatos ni hablamos. La mayoría usaba huaraches. Señor, ¿le puedo reparar sus zapatos? Se los pinto y se los dejo como nuevos. No, gracias. Así están bien. Además, aquí pronto se llenan de lodo, pues no hay calles pavimentadas. Ante la negativa de la gente del pueblo, sintió coraje. ¡Ay! ¡Indios patas rajadas!, decía despectivamente. Derrotado y sin saber qué iba a hacer para vender sus cosas, se metió en una cantina para tomar unos tragos de aguardiente. Mientras estaba ahí tomando, escuchaba con atención la plática de dos hombres que estaban a pocos pasos de él. Le llamó la atención porque estaban hablando alarmados sobre la presencia de una bruja que merodeaba el pueblo. Le dijo: compadre, yo apenas ayer la vi. ¿Qué viste, compadre? Pues eso, era una bola de fuego, compadre. Ah, su mecha, ¿a poco sí? Sí, compadre, era una bola grande de fuego. Le digo que es la condenada bruja. Pues hay que estar atentos, compadre, porque ya ve que esa bruja se anda chupando a los niños recién nacidos. Sí, compadre, y ya ve que Amelia acaba de tener su hijo. Pronto los demás hombres que estaban ahí, engullendo algunos bocadillos y bebiendo religiosamente su aguardiente o mezcal, se unieron a la tertulia, asegurando que también ellos ya la habían visto. Deja tú eso, yo me pregunto qué aspecto realmente tendrá esa bruja. Pues dicen que parece una lechuza. No, otros dicen que tiene forma de guajolote. Todo esto lo escuchó con atención Juan, el vendedor, que poco ebrio reía por todo lo que estas personas decían. El que venía de la gran ciudad le pareció una tontería todo lo que estas personas hablaban sobre la mentada bruja. Ignorantes, se decía para sí mientras bebía su aguardiente. No, hombre, pues tenemos que cazarla. Eso se dice fácil, compadre, pero ¿quién realmente tendrá los tamaños para hacerlo? Los hombres que estaban ahí callaron, evidenciando su miedo a lo desconocido.
ese miedo natural que pueden sentir ante situaciones sobrenaturales como esta. ¿Quién se atreverá a cazar a una bruja?, preguntó uno de los hombres. En ese momento, y como si el banco en el cual estaba sentado hubiera tenido un alfiler o un clavo, Juan dio un brinco inesperado. Tomó por sorpresa a las personas que estaban en la cantina y gritó con convicción: ¡Yo la atraparé! Todos lo miraron como si se tratara de un marciano. Algunos lo habían visto por la mañana ofreciéndole sus productos, pero otros no sabían ni de dónde había salido ni qué hacía ahí. ¿Y tú quién eres?, le preguntó uno de los hombres que estaba ahí bebiendo. Soy Juan, y sé cómo cazaré a la bruja, pero antes de hacerlo, porque arriesgaré mi vida, quiero saber, ¿ustedes qué están dispuestos a ofrecerme? ¿Qué me darán a cambio de la bruja? Hubo otro silencio largo e incómodo, y cuando Juan creía que su ofrecimiento pasaría inadvertido, un hombre gritó entre las tinieblas: ¡Yo te doy 2 gallinas! Y como si se tratara de una subasta, los demás comenzaron a gritar las cosas que estaban dispuestos a ofrecer a cambio de la bruja. ¡Yo te doy un marrano! ¡Yo te doy 10 pesos! Yo te ofrezco un rifle nuevecito. Y así, prácticamente todos los hombres que estaban ahí reunidos, e incluso el cantinero, le ofrecieron una gran recompensa a cambio de la bruja. De la emoción a Juan se le bajó el alcohol. Salió de ahí pensando en qué haría para engañar a los de este lugar. Y no resultó difícil para él hacerlo, pues tenía una imaginación muy activa. Juan en su automóvil traía algunos productos de limpieza y también unos tintes que utilizaba para renovar sus zapatos. De pronto vio pasar por ahí a un guajolote que seguramente a un cristiano se le había escapado, y entonces ideó un sencillo plan. Tomó al animal y se retiró de ahí para hacer sus fechorías. A la mañana siguiente apareció ante el pueblo cargando al guajolote que había agarrado la noche anterior, pero Juan le hizo unas pequeñas modificaciones al pobre animal. Lo pintó todo de azul y además le pegó algunas limpiapipas que de casualidad traía en su automóvil. Le dio un aspecto horrible para que luciera lo más macabro posible, aunque en realidad parecía una piñata mal elaborada. Entró al pueblo gritando: ¡He capturado a la bruja! La llevaba atada del cuello con un lazo, y la gente al escucharlo gritar salió. Las personas se sorprendieron al ver a un animal con estas fachas. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer, y un hombre rápidamente le contestó: ¡Es una bruja! La gente del pueblo comenzó a reunirse, como si hubieran sido llamados a misa. Vieron al forastero sujetando a la bruja y este solo dijo: les traigo la bruja que andaba merodeando este lugar. Espero que las personas que prometieron darme una recompensa lo hagan. De lo contrario, la soltaré y vendrá con mayor fuerza y cobrará venganza contra sus hijos. Dicho esto, Juan miró a la gente, esperando ver la reacción de estos, pues podría ser linchado por tal amenaza, o bien sería recompensado. Estaba listo para echarse a correr de ser necesario su automóvil y escapar de ahí, pero para su buena fortuna, la gente comenzó a pagar lo prometido. Juan llenó su automóvil con los artículos que le habían ofrecido y también con el dinero que algunas personas le daban por haber atrapado al maligno. ¿Qué harán con ella?, preguntó Juan. ¿Cómo que qué haremos? Pues la quemaremos en leña verde. Y así lo hicieron. Esto es lo que debió pasar. Pero la persona que me relató esta historia me contó que en realidad la tuvieron presa por 2 días. Así es. Alguien tuvo la brillante idea de tenerla prisionera, esperando el momento en que recobrara su forma humana, para interrogarla y preguntarle quiénes más del pueblo eran brujas para matarlas. Pero cuando pasaron 2 días y el guajolote no se transformó, le reclamaron al que la capturó que por qué no se transformaba, y su argumento fue: es que la bruja es muy poderosa, y así durará varios días para despistarlos y hacerles creer que es un guajolote cualquiera.
Finalmente, el guajolote fue liberado por falta de pruebas.